Ok chicos, vamos a continuar con funciones vectoriales, el triedo móvil y las fórmulas de Frenet-Serret. ¿Cuáles son las fórmulas de Frenet-Serret? Las fórmulas de Frenet-Serret básicamente nos están dando características principales de la curva. ¿Cuáles son las principales características de la curva? Bueno, primero, el vector tangente unitario. El vector tangente unitario siempre va a ser tangente a nuestra curva, siempre va a ir tangente a toda nuestra curva, ¿vale? El vector normal unitario. El vector normal unitario, como podemos observar, siempre va a ir hacia el centro, apuntando hacia el centro de nuestra curva, siempre va a ir cambiando hacia el centro y es perpendicular al vector tangente unitario. Finalmente tenemos el vector binormal unitario, el cual va a ser perpendicular tanto al vector tangente así como al vector normal, es decir, es perpendicular a ambos y sigue la regla de la mano derecha. Es decir, si nosotros hacemos t cruz n, nos sale la dirección del vector binormal, ¿ok? Y básicamente nos está diciendo que el vector unitario tangente, el vector unitario normal y el vector unitario binormal forman un triedro en cualquier punto de la curva y forman un sistema derecho de vectores unitarios. Es decir, si nosotros queremos obtener el vector binormal, hacemos el producto cruz del vector tangente con el vector normal. Si nosotros queremos hacer u obtener el vector normal, necesitamos hacer el producto cruz del vector binormal con el vector tangente. Y finalmente, si nosotros quisiéramos obtener el vector tangente a partir del vector normal y binormal, tendríamos que hacer el producto cruz del vector normal con el binormal. Recuerden una vez más que el producto cruz no es no podemos intercambiarlo, ¿sale? No podemos hacer b cruz n porque entonces nos estaría dando menos el vector tangente, ¿sale? Y bueno, se le llama triedro móvil porque en general para cada punto de una curva los vectores tangente, normal y binormal cambian de dirección, como podemos observar en la figura. También les voy a mandar por ahí un videito en donde podemos ver justo cómo van a cambiar estos tres vectores, así como vamos moviendo la curva, ¿ok? Y bueno, los planos que contienen también estas curvas. ¿Qué planos contienen? Primero, tenemos el plano osculador. El plano osculador es aquel que contiene el vector tangente y normal. ¿De dónde viene la palabra osculador? Significa besador. Por lo tanto, pues, ¿qué creen? Que este plano siempre va a ir, digamos que besando a la curva. ¿Cómo es esto? Pues es como que siempre va a ir tangente a su curva, ¿sale? Y es el que forma el vector tangente y normal. Después tenemos el plano rectificador, que es el que contiene el vector tangente y binormal. El plano rectificador va a ser perpendicular al plano osculador. Y finalmente el plano normal, que es aquel que contiene los vectores normal y binormal. Por eso es su nombre, ¿no? Por normal y binormal, entonces se le llama plano normal, el cual a su vez también es perpendicular al plano rectificador y al plano osculador. El estudio de los vectores tangente, normal y binormal es ventajoso para referir los elementos cinemáticos, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, velocidades, aceleraciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la velocidad siempre tiene la dirección del vector tangente unitario. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y la aceleración siempre está contenida en el plano osculador, ¿ok? Bueno, aquí lo podemos apreciar un poquito mejor con diferentes colores
El plano normal, que es el plano en color rojo, es perpendicular al vector tangente unitario, al vector tangente unitario, y es paralelo al vector normal y binormal. El plano rectificante, el que tenemos aquí en color verde, siempre va a ser perpendicular al vector normal y va a ser paralelo al vector binormal y al vector tangente. Y finalmente el plano osculador, que es el que tenemos aquí en colorcito azul, es un vector perpendicular al vector binormal y es paralelo al vector tangente y al vector normal, ¿ok? Y bueno, a partir de ellos, de las fórmulas, a partir de los vectores tangente, normal y binormal, bueno, nosotros también podemos caracterizar a una curva como con algo que se llama curvatura de una curva. ¿Qué es eso? Bueno, la curvatura es la variación de la curva en cada uno de sus puntos con respecto al parámetro longitud de arco. Como nosotros habíamos visto en la clase pasada, hay algo que se llama longitud de arco, cuánto mide de un punto A un punto B, ¿sale? Si nosotros hacemos una variación con respecto a ese parámetro, obtenemos justo cuánto mide la curvatura, que sería qué tanto se está curveando esa función vectorial o esa curva, ¿sale? Qué tan curveada está. Es decir, si nosotros tuviéramos algo así, o tal vez algo así, o algo así, ¿no? Si se fijan, tenemos tres diferentes curvaturas y justo la curvatura es lo que nos va a definir qué tan curveada está o no está esa curva, ¿sale? Bueno, hay algo que se llama radio de curvatura, que es el recíproco de la curvatura, es decir, ρ, que es el radio de curvatura, siempre va a ser igual a 1 entre k, donde k es justo la curvatura. Y bueno, la curvatura es un valor no negativo, siempre les va a dar que es mayor o igual que 0. Y por otro lado se tiene que en una curva r igual a r de s y t, que es el vector tangente unitario a r, entonces se tiene el siguiente teorema. La derivada de t con respecto de s es un vector perpendicular a t, ¿sale? Por lo tanto, pues, ¿cuál sería? Sería el vector binormal, ¿no? Pero bueno, antes de que pasemos a eso, sigamos con el radio de curvatura. Si se fijan ustedes aquí, este radio de curvatura, que sería pues más o menos aquí tendríamos un radio de curvatura más o menos así, y aquí tendríamos otro radio de curvatura aproximadamente así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden ustedes observar? De hecho, como que me quedó muy grande, ¿no? Realmente ese radio de curvatura realmente quedaría más o menos por aquí. Entonces, ¿qué pueden concluir a partir de ahí? Si ustedes tienen una curva como esta, en donde la curvatura es muy grande, su radio de curvatura va a ser realmente pequeño. Aquí. Y si ustedes tienen una curvatura muy pequeña, su radio de curvatura, pues si se fijan, es mucho más grande. Entonces, si se fijan, se cumple justo que es su recíproco, ¿sale? Ok, bueno, vamos a continuar. El vector tangente gira o da vuelta hacia el vector normal, ¿sale? Entonces, ¿cómo está girando? Siempre el vector tangente va a ir girando hacia el vector normal con una razón a la cual le llaman k. Esta medida con respecto a la longitud
de arco se expresa justo de esta forma y es la curvatura. Ajá. Entonces, de aquí viene la primera fórmula de Frenet-Serret, donde dice que la derivada o la razón de cambio con respecto a la longitud de arco del vector tangente unitario es igual a una razón llamada k, que es justo la curvatura, multiplicada por el vector normal, ¿sale? De ahí viene. Y bueno, esa es la primera fórmula de Frenet-Serret. Después, puesto que el vector tangente normal y binormal forman un sistema derecho, si n, el vector normal unitario, gira alrededor del vector tangente, entonces, pues por obvias razones, el vector normal unitario va a girar hacia el vector binormal a una cierta razón denominada torsión. Ajá. Y esa torsión generalmente la vamos a denotar con una letra griega que es tau. Por otro lado, el vector binormal gira hacia menos el vector normal a la misma razón tau. Ajá. Es decir, estamos en el vector normal y el vector normal, un segundo, va a girar hacia el vector binormal. Aquí tenemos ese giro, ajá, con una razón llamada tau. Aquí está, tau, que es la torsión. Ajá. Finalmente, B, es decir, el vector binormal, gira hacia el vector menos normal, digamos, con una razón tau. Es decir, quedaría como si nosotros lo giramos pues al revés, pues quedaría la parte negativa. Por eso es que llegamos a nuestra siguiente fórmula, que es la tercera fórmula de Frenet-Serret. ¿Por qué la tercera? Porque a partir de la primera y de la tercera vamos a mostrarles la segunda. Ajá. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la variación con respecto a la longitud de arco del vector binormal unitario de este es igual a menos tau, que es menos la torsión, multiplicada por el vector normal unitario, ¿sale? Y esa torsión, ¿qué es lo que nos está diciendo? Realmente nos está diciendo qué tan torcida viene su curva, digamos. Es decir, qué tanto se nos está como que torciendo de esta forma, ¿no? Como si tuviéramos un tornillito y aquí, si se fijan, hacemos como que un cambio de dirección. Estamos haciendo como que una torsión ahí. Luego aquí otra. Y aquí otra vez hacemos otro cambio de dirección, ¿sale? Estas son las torsiones. Muy bien. Después. Y bueno, se han obtenido ya las expresiones para las variaciones del vector tangente y binormal con respecto al arco de curva o a la longitud de arco. Solo necesitamos obtener la variación del vector normal con respecto al mismo parámetro. Ajá. Y si nosotros partimos de lo que les comenté al inicio de clase, donde el vector normal es igual al vector binormal producto cruz con el vector tangente, y ocupamos justo las fórmulas que acabamos de ver, pues tendríamos que si nosotros derivamos con respecto a la longitud de arco, entonces tendríamos la derivada del vector normal con respecto a la longitud de arco es igual a ¿qué? A la derivada con respecto de la longitud de arco de ¿qué? De B producto cruz T, que es el vector binormal producto cruz con el vector tangente. Ajá. Y entonces, si ustedes recuerdan, es la derivada
de un producto cruz como propiedades, que vimos también la clase pasada, podemos llegar a lo siguiente. La derivada del vector binormal con respecto a la longitud de arco, producto cruz el vector tangente, más el producto cruz del vector binormal con la derivada con respecto de S del vector tangente. Recuerdo que esto viene justo de las propiedades que vimos la clase pasada, de las igualdades de las derivaciones tanto de productos cruz como de productos puntos. Después, sustituyendo la primera y la tercera fórmula de Frenet-Serret, ¿cuáles? Pues justo las que teníamos, donde la derivada del vector tangente es igual a la curvatura por el vector normal y la derivada del vector binormal era igual a la menos la torsión por el vector normal. Pues estos dos valorcitos los sustituimos justo en este producto cruz y podemos llegar a esta fórmula donde nos dice que la derivada del vector normal con respecto a la longitud de arco va a ser igual a ¿qué? Menos la torsión por el vector normal, que viene justo de la derivada de t con respecto de s, producto cruz con su vector tangente, que es aquí, más el vector binormal, producto cruz con la curvatura por el vector normal, que sería aquí. Entonces, si ustedes hacen ese producto cruz, pues llegamos a que la derivada del vector normal con respecto de S va a ser igual a tau, que es la torsión multiplicada por el vector binormal menos la curvatura por el vector tangente, ¿sale? Y a eso se le llama la segunda fórmula de Frenet-Serret, ¿ok? Bueno, pues aquí tenemos como un tipo resumen en donde nos están dando todo lo que les acabo de mencionar. ¿Qué es? Bueno, pues tenemos primero que la derivada del vector tangente unitario va a ser igual a la curvatura por el vector normal. La derivada del vector normal con respecto a la longitud de arco va a ser igual a ¿qué? A tau por el vector binormal menos k, que es la curvatura por el vector tangente unitario. Y finalmente la derivada de b con respecto de s, del vector binormal con respecto a la longitud de arco, es igual a menos tau por el vector normal unitario. ¿Sale? Sabiendo que t cruz n, el vector tangente con el vector normal, es igual al vector binormal. Otra vez tenemos a la curva, donde tenemos un punto y en ese punto siempre va a tener el vector tangente, el vector normal y el vector binormal, el cual esos tres vectorcitos siempre van a ir cambiando dependiendo de dónde estemos ubicados en la curva, tal cual les voy a mostrar en el pequeño video, ¿ok? Y bueno, ¿qué más nos dice? Que la curvatura siempre va a ser igual a el módulo de la derivada de t con respecto de s, ¿sale? Y el módulo de la torsión siempre va a ser igual a ¿qué? El módulo de la derivada del vector binormal con respecto de s. ¿Y esto justo de dónde viene? Bueno, pues si nosotros nos retomamos a las fórmulas de Frenet-Serret, ustedes pueden ver perfectamente bien pues de dónde vienen la curvatura y la torsión como módulo, ¿sale? Y bueno, otra vez ρ es el inverso de la curvatura y es llamado el radio de curvatura, y sigma es el inverso de la torsión y es el radio de torsión. Aquí les falta una tau.
Y bueno, ¿qué es lo que les estaba diciendo justo de la torsión? Estos tornillitos que ven aquí les está mostrando justo qué es la torsión, ¿sale? Cómo es que se va torciendo su curva. Ajá, es como unos ejemplos que tienen ahí. Y bueno, vamos a continuar con teoría para que en el otro video les pueda realizar el ejercicio, un ejercicio muestra y ustedes puedan hacer la tarea, ¿ok? Ahora, bueno, ¿cómo derivamos con respecto a la longitud de arco de una curva si lo común es que la curva esté expresada como función de la variable arbitraria t? Generalmente, si ustedes recuerdan, hasta ahorita casi todas las expresiones que nos han dado de las funciones vectoriales, pues siempre viene como x, y, z como función de t, como x de t, y de t y z de t. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos cambiar de s a t. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos ahora derivar con respecto de t? Y bueno, tenemos que nosotros tenemos la derivada de s, de s, o más bien la diferencial s, que viene de la longitud de arco. Recuerden que ¿qué es? Es la raíz cuadrada de x en dt al cuadrado, más de y en dt al cuadrado, más de z en dt al cuadrado. Esto igual lo vimos la clase pasada. Además, como la ecuación vectorial de la curva es r de t, que es igual a una x con respecto de t en y, más una y con respecto de t en j, más una z con respecto de t en k, pues entonces la derivada de r con respecto de t, pues son justo estos elementos, ¿no? De x en dt, de y en dt y de z en dt, en cada uno, en y, en j y en k. Entonces, por lo tanto, el módulo es la raíz, ¿no? que finalmente si nosotros a la diferencial s le sacamos la integral, pues justo tendríamos la longitud de arco que ya habíamos visto, ¿no? Entonces de aquí podemos definir que dr en dt, es igual a ds si nosotros multiplicamos dr en dt por dt. Esto es el módulo. Entonces, si ahora este diferencial t que está multiplicando lo pasamos dividiendo, pues tendríamos que ds en dt va a ser igual al módulo de dr en dt. ¿Ok? ¿Y como para qué nos sirve eso? Bueno, nosotros tenemos las funciones r de t y t de s. Si nosotros hacemos la composición de esas funciones, ustedes también ya saben hacer la composición de funciones a partir de cálculo de geometría analítica, entonces se tiene que r de s es igual a la composición de r de t con t de s. ¿Cómo se hace? Recuerden que es como si nosotros evaluáramos r de t, t de s, perdón, en r de t, ¿sale? Entonces, al derivar, nosotros aplicamos la regla de la cadena y podemos definir que la derivada de r de s con respecto a la longitud de arco es igual a la derivada de r de t con respecto a t por dt en ds, donde dt en ds, recuerden que viene siendo el módulo de dr en dt. Y por el teorema de la derivada de la función inversa, pues entonces dt en ds es igual a 1 sobre ds en dt. Simplemente estamos sacando la inversa, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos queda? La derivada de r con respecto de s es igual a dr en dt, que es esto, por 1 entre ds en dt, que finalmente viene de la inversa, que estamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Dr en dt, si nosotros tenemos esta igualdad, dr en dt, por 1 entre dr en dt módulo, ¿sale? Entonces, ¿qué nos queda? Que la derivada de r con respecto de s va a ser igual a dr en dt entre el módulo de dr en dt. ¿Y qué es esto? Bueno, perdón, si ustedes recuerdan,
permítanme, si ustedes recuerdan, pues es justo el vector tangente. Ustedes también ya lo hicieron en la tarea, sacaron un vector tangente unitario. ¿Cómo? A partir de la derivada con respecto de t de r entre su módulo. Y entonces llegamos al vector tangente unitario otra vez, pero ahora con respecto de t. ¿Cómo sacamos los demás vectores, que es el vector normal? Y el vector binormal. Primero vamos a ver al vector normal. A partir de la igualdad que tenemos como la derivada de t con respecto de s, ¿a qué es igual ahora con respecto de t? Bueno, entonces la derivada de t con respecto a t entre el módulo es igual a la derivada de t, me refiero al vector tangente, ¿ok? El módulo de la derivada con respecto al tiempo del vector tangente entre el módulo de la derivada de r con respecto de t. ¿Y esto a qué es igual? A la derivada del vector tangente con respecto al tiempo entre su módulo. ¿Que a qué es igual finalmente? Si nosotros regresamos a la fórmula de Frenet-Serret, pues que es igual a k por el vector normal. Por lo tanto, si nosotros obtenemos el módulo de este vector, pues el módulo de este vector justo sería k, ¿no? Sabiendo que el vector normal siempre es unitario. Entonces el vector normal unitario nos quedaría como la derivada del vector tangente unitario con respecto a t sobre su módulo, y que la curvatura va a ser igual a el módulo del vector tangente con respecto a t entre el módulo del vector de la derivada del vector r con respecto a t, ¿sale? Y entonces ya tenemos otra vez el vector normal y la curvatura. Vamos a ver cómo obtenemos ahora el vector binormal. ¿Cómo obtenemos el vector binormal? Ok. Ya que nosotros tenemos el vector tangente unitario que tiene la misma dirección que la derivada de r con respecto al tiempo, y el vector normal que tiene la misma dirección que la derivada del vector tangente con respecto al tiempo, entonces pues hacemos el producto cruz entre ellos, ¿no? Y para poder obtener el vector binormal, que también dijimos, a través del producto cruz de t cruz n, podemos llegar al vector binormal. Entonces tendríamos que es la misma dirección, ¿no? Es decir, el vector tangente producto cruz con el vector normal sería lo mismo que el producto cruz entre la derivada con respecto a t de r, producto cruz con la derivada del vector tangente unitario con respecto de t, y todo esto entre su módulo para hacerlo unitario, ¿sale? Y finalmente de ahí, ¿cómo podemos obtener también la torsión? Bueno, pues recordando que tenemos la derivada de b con respecto de s, ¿cómo lo podemos obtener? Bueno, si nosotros hacemos la derivada de b con respecto al tiempo con respecto a t, entre la derivada de r con respecto de t, que viene de ds, y aquí viene de db, hacemos las dos derivadas, y entonces nos queda el módulo de la derivada con respecto de b, con respecto a t, de b, entre el módulo de la derivada de r con respecto al tiempo, por la derivada de b con respecto a t, entre la derivada de b con respecto al tiempo, que sería entre su mismo módulo, es igual al vector normal multiplicado por menos la torsión. ¿De dónde viene? De la fórmula de Frenet-Serret, ¿sale? Si aquí se fijan, es esta. Entonces, ¿qué nos da? Bueno, pues entonces a partir de ahí podemos saber el módulo de la torsión, o bien el valor absoluto de la torsión, que sería el módulo del vector binormal con respecto a t entre el módulo de dr con respecto a t. Donde si nosotros hacemos el producto punto entre la derivada del vector tangente unitario con respecto a t, producto punto
el vector binormal respecto a t, si este producto punto es negativo, entonces estamos hablando que la torsión es positiva. Y si el producto punto nos da positivo, quiere decir que la torsión siempre va a ser negativa. ¿Sale? Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Entonces, a partir de todas estas fórmulas que acabamos de ver, vamos a realizar el siguiente ejercicio, donde nos dice, vamos a calcular los vectores tangente, normal y binormal unitarios de la curva y, la curvatura, la torsión y digamos que todas las características que necesitamos a partir de la siguiente función vectorial, donde es r de t igual a 3 coseno de t en i más 3 seno de t en j más 4t en k. ¿Sale? Vamos a hacerlo.